Muy buenas noches. Este es el video número 159 y los estudios de los evangelios es lo que estamos tratando en estos videos, el estudio sistemático de la Biblia, entendiendo palabra por palabra. Aquí, tal como tenemos el estudio de los evangelios, estamos en el libro de Juan, la octava parte de este estudio. Así que entonces, como ya hemos hecho en estos últimos videos, que llevamos dos estudios paralelos. Por un lado vamos estudiando aquí lo que es las escrituras o las leyes de santidad que están en el Antiguo Testamento y que Dios dejó registrado en todos los libros que son verdaderos, ¿ya? Y en los libros apócrifos es donde no aparece ninguna ley. Así que aquí vamos a ir estábamos estudiando el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 3, del 3 al 8, aquí algo. Siempre Proverbio tiene leyes muy importantes que son necesarios saberlas. Aquí dice el versículo, capítulo 3, versículo 3, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dice: átalas a tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón. Así que aquí hay varias cosas interesantes ahí. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dos cosas que uno, porque la misericordia es la actitud de amor, la actitud de amor. Pero dice: y la verdad, porque la actitud de amor tiene que venir de la verdad de Dios, aquí, de la verdad de la ley, es lo que genera, ¿ya? Se genera con la ley de Dios. Ahí es finalmente esta, por eso la misericordia es una actitud de amor con la cual uno hace las cosas, pero también es una percepción con la cual uno mira, ¿ya? Pero tiene que estar la verdad, ¿ya? La verdad de la ley tiene que, el respaldo que uno tenga es la verdad de la ley, y ahí entonces tendrá una mirada misericordiosa. Por eso dice: nunca se aparten de ti, porque es lo que es el camino, ¿ya? Es la configuración al camino hacia la vida eterna. Dice: átalas a tu cuello. Aquí, átalas a tu cuello, tenlas siempre presente. Dice: escríbela en la tabla de tu corazón. Escríbela allá, en la tabla de tu corazón. Ve, aquí la razón entiende, comprende, se graba en el corazón. Y dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí es muy importante esto siempre de tener la venia de nuestro Dios, de saber que somos aprobados, que nuestra conducta es aprobada por nuestro Creador. Dice: fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta fiarse es de confianza. Y aquí dice: de todo tu corazón. Confía en el Eterno con todo tu corazón. ¿Qué significa esto, con todo el corazón? Primero que todo, si uno, ¿cierto?, aquí pone la ley de Dios en su corazón, entonces uno, ahí está nuestra confianza para con Dios. Y por eso debemos el camino de Dios tiene que practicarse,
es algo que tiene que practicarse con toda confianza, sabiendo que uno está haciendo bien y que está siendo aprobado por Dios. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Y aquí este principio, esta ley, es muy importante porque, ¿sabe? Esto de no te apoyes en tu propia prudencia es aquí el instinto, ¿ves? Lo que me dice el corazón. Aquí cuando la gente dice, no, ¿sabes qué? Aquí hay algo que no me parece bien, ¿verdad? Esta intuición, ¿verdad? No, uno tiene que saber, uno tiene que conocer, ¿ya? Uno no puede andar aquí de esa forma intuitiva por la vida, esa percepción intuitiva. Pero sí quiero recalcar algo al respecto, porque ahí también he conocido personas que son aquí, que tienen como un sexto sentido, ¿verdad? Y que pueden a veces, gracias a esa prudencia, a veces evitarse muchos males, ¿ya? Porque, porque pudieron darse cuenta. Ahí algo les avisaba de que no fuera y obedecieron a eso y se evitaron muchos males. Así que también no se puede desestimar la conciencia de la persona. Este sentido de la conciencia también, pero lo que hay que darse cuenta, que este sentido de la conciencia funciona también en base a la información que está en el banco de memoria, aquí en el corazón. Y por eso el instinto lo va a hacer, si uno tiene la ley puesta ahí, el instinto va a tomar información que está basada en la ley de Dios. Y eso va a producir conductas y también va a producir esta percepción que llamamos, ¿no? Esta forma de mirar, esta forma de percibir la realidad. Por eso cuando dice no te apoyes en tu propia prudencia, aquí, o más bien, también esto equivale a no seas sabio en tu propia opinión, que era lo que le pasó a Satanás. Satanás hasta el día de hoy es sabio en su propia opinión. Y como hemos dicho en el video anterior, aquí el mal tiene como el mal como se ve en todo el mundo, ya es la política que tiene Satanás, de arreglar las cosas y todo con violencia, aquí ya hemos visto todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y todo lo que ha pasado en muchos países en donde ha habido aquí esta represión. Una vez escuché a alguien, aquí uno de los líderes grandes en el mundo, decir, miren, el hombre es un problema, así que si lo liquidamos, entonces se acaba el problema. Y esa política de represión, de muerte, esa represión, aquí, miren, todos los que no estén de acuerdo conmigo, entonces muéranse, todos tienen que morirse, ¿verdad? Porque aquí la idea que yo tengo es la mejor que hay. Y ahí, ¿verdad? Aquí ha sido todo eso un fracaso a través de la historia de la humanidad. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este proverbio es tremendamente importante y es tremendamente grande. ¿Sabes? Estas son las mega escrituras. Estas son las supernovas. Aquí, estas escrituras son gigantescas. Dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Dónde? ¿Dónde lo puedo reconocer a Dios? En todos los escenarios de prueba. ¿Ya? En todos los escenarios de prueba. ¿Por qué es necesario que eso suceda? ¿Ya?
Ya hemos visto el mecanismo, ¿verdad? Cómo Dios aquí trabaja desde los escenarios, reactiva la información que está en el corazón, ¿verdad? Que de otra manera no se podría hacer, ¿ya? Por otros medios no se puede hacer. Tiene que ser Dios el que mire el corazón de la persona y sepa cuál es la prueba que necesita para reflotar esa información y ponerla al alcance de la razón para que la razón trabaje, ¿ya? Pero dice aquí, y Él enderezará tus veredas, ¿ves? Porque esa es la finalidad del escenario de prueba, en que finalmente ese escenario, como dijimos aquí, produce el reactivo, ¿ya? Y uno trabaja en la reconciliación de eso, y uno entonces va limpiando el corazón de la persona. Aquí lo va limpiando, ¿ya? Por eso cuando dice ahí, fíate del Eterno de todo tu corazón, entonces es eso, ¿ves? La confianza y la entrega a Dios, ¿ya? La entrega al camino de Dios, entonces para que andemos tranquilos, para que andemos serenos por la vida, para que andemos confiados en nuestro Creador. Y esa escritura es muy importante porque, ¿sabe? Aquí es el mecanismo que Dios usa para que la persona pueda alcanzar la santidad. Es parte del plan maestro aquí, ¿ya? Y es parte de lo que Dios persigue aquí, que es llevar personas aquí hacia a su reino. Por eso es importante este versículo ahí donde dice, reconócelo en todos tus caminos. Aquí dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Eterno y apártate del mal. Aquí dice, no seas sabio en tu propia opinión. Aquí sabio, no, es que yo hago las cosas a mi manera, yo hago las cosas de acuerdo a como a mí me conviene, lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, lo que sin tener en cuenta a Dios. Por eso dice, teme al Eterno. Nuevamente, el temor al Eterno. Uno necesita tener esa cuota de temor a Dios, del respeto reverencial que uno debe tener ante su Creador, para que uno pueda frenar sus impulsos carnales, para que uno no sea sabio en su propia opinión aquí, que uno empieza aquí a manejar las cosas a su antojo, como a él le gusta, ¿verdad? En forma imprudente, en forma impulsiva, ¿verdad? Y finalmente, por eso dice aquí, teme al Eterno y apártate del mal. Aquí teme a Dios, el temor a Dios para sacar el mal que hay en el corazón de la persona. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí el efecto que tiene la ley de Dios, ¿ya? El efecto que tiene en el cuerpo de la persona. Dice, será medicina a tu cuerpo. Se evitará muchos, pero muchos males. Como dijimos, ahí mucha gente que sufre del corazón es a causa del sistema nervioso. Mucha gente que sufre de estrés, de depresión, ya todas estas enfermedades psicosomáticas, ¿ya? Que son propias de los conflictos internos, ¿ya? Y de estar ahí en medio de problemas que a veces no se pueden solucionar o que a veces no se acepta la realidad como es, sino que a veces queremos que todo sea bonito, que sea positivo, que todo ande bien, ¿verdad? Queremos que ningún hijo se enferme, queremos que nadie se muera en la familia, queremos que todos progresen, que todos tengan un bienestar y que todos sean felices, ¿verdad? Pero cómo nos duele cuando las cosas no salen de esa manera. Y ahí es donde nos enfermamos. Ahí también el instinto, ¿ve? Empieza a crear, ¿ya? A crear mecanismos para que
para que la razón entonces pueda negar la realidad. Y nos fabricamos aquí muchos mecanismos de defensa, ¿ya? Que nos hacen vivir después al margen de todo. Y yo he conocido aquí familias en donde la dueña de casa finalmente, de tanta preocupación de todo, finalmente se trastorna, se trastorna la persona y tiene que después pasar aquí drogada, totalmente dopada, porque la realidad es tan fuerte que no la puede soportar. Y por eso es importante lo que aquí dice, ¿ves? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí en esto está basada entonces la seguridad, tal como lo vimos a través de la ley de la fe, ya en donde la esperanza, ¿ya? Que es una de las leyes importantes, la esperanza que trae la confianza, la seguridad, ¿ya? Y la entrega totalmente ahí entregado a ese oasis de paz que es la ley, para que habite en nuestro corazón. Aquí vamos a ir a otra escritura, aquí en el versículo 27 del mismo capítulo. 27 aquí. Versículo 27 del capítulo 3 de Proverbios. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Dice, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y aquí al ladito también en el versículo 28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Pero aquí la palabra clave, hay dos cosas aquí que son claves entenderla. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Aquí eso es clave entenderlo, porque Dios aquí no es que nos esté llamando a decir, miren, ustedes ya tienen hartos bienes, entonces repártanlo todo, ¿verdad? Denlo todo, aquí regálenlo, ¿verdad? Aquí cualquier persona que pase, ya llévate esto, llévate lo otro. No, esa no es la idea, ¿ya? Aquí lo que a Dios le interesa, ¿cierto?, es que uno desarrolle, ¿verdad?, la generosidad. ¿Ya? Uno tiene que desarrollar el valor de la generosidad. Pero dice aquí a quién es debido. O sea, en el fondo uno tiene que conocer, ¿cierto?, la persona y saber la necesidad que tiene, ¿verdad? Porque entonces tampoco se trata de ser un generoso ciego. Aquí, entonces, mire, le dio a una persona, pero no sabe qué tan real es la pobreza de esa persona o la necesidad que tiene. ¿Ya? Uno no lo sabe, entonces es como dar ciegamente, y no es así. Aquí estamos usando la razón, ¿ya? Y por eso en los escenarios de prueba Dios le muestra a uno, ¿ya?, cuándo es debido dar, ¿ya?, cuándo es la ocasión en la cual uno tiene que dar. Por eso uno tiene que esperar el momento en que Dios le muestre a una necesidad de una persona, y entonces uno puede obrar ahí en conciencia. Y dice, y también está esto, ¿ves?, cuando tuvieres poder para hacerlo, ¿verdad? Porque si no tienes, ¿cómo le vas a dar de lo que no tienes? Tiene que darse esas dos condiciones. Primero, cuando es debido, y también si tengo el poder para hacerlo. Porque en el fondo no voy a dejar a mi familia sin el sustento, ¿cierto?, por ayudar a alguien, ¿verdad? No puedo, aquí como dice la jerga popular, aquí no puedo desvestir a un santo para vestir otro, ¿verdad? Así que eso es muy importante, ¿ve? Pero aquí cuando es debido, dice, a quien es debido, ¿cierto?, entonces tiene que esperar el momento, y Dios le mostrará. Uno va por la vida aquí comunicándose con muchas personas, bajo muchas circunstancias, y entonces Dios de repente le va a presentar y usted va a poder desarrollar
la generosidad, aquí entregando con esa misericordia, con ese amor, con esa actitud de entrega. Y cuando dice también aquí, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle, ¿verdad? O sea, si es el momento de hacer las cosas bien, bueno, entonces hay que hacerlo. Por eso dice aquí, no lo postergues, ¿verdad? Aquí no le hagas crear expectativa a la persona y después no le das, ¿verdad? No, tiene que ser en el momento que la persona lo necesite. Uno tiene que estar ahí. Es parte del desarrollo, ¿ya? Y acuérdense que esas pruebas son para nuestro desarrollo. Esas pruebas son para nosotros, o sea, no son pruebas como que nuestro prójimo necesita. Y entonces Dios dice, mira, qué bueno que me ayudaste a solucionar un problema. No, ¿sabes? Es Dios quien llenó la tierra de problemas, así que a Dios no le interesa que uno vaya a solucionarle los problemas a toda la gente. No, esa no es la idea. Aquí tiene que ver con el desarrollo cristiano. Y el desarrollo de la generosidad, de la conciencia, aquí, de la buena voluntad, de la amabilidad. Aquí hay varias cosas que se conjugan ahí, ¿ve? Muy importante la actitud de amor con la cual uno da algo. Nos vamos a ir aquí inmediatamente al libro de Juan, vamos a quedar ahí. Entonces, aquí a veces los proverbios tienen bastante contenido y se nos va el tiempo, así que vamos a ir al libro de Juan. Aquí estamos aquí en el libro de Juan 14, del 5 al 10. Juan 14, versículos 5 al 10. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas son las mega escrituras. Estas son tremendamente gigantes. Por eso uno tiene que detenerse, ¿ya?, en las escrituras. Uno no la puede leer y pasar aquí galopando, ¿verdad?, por las escrituras y sin haber recogido el contenido que ésta tiene, ¿ya? Y aquí mucho contenido aquí. Dice primero, yo soy el camino. Primero el yo soy, ¿verdad? Aquí ya sabemos, ¿verdad? Una vez aquí hablamos bastante al respecto en los videos de la Pascua. Ahí está lo que significa este nombre, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino de la verdad, ¿ya? El camino y el camino hacia la vida, ¿ya? El camino hacia la presencia de sus creadores. Y dice, y la verdad, el camino y la verdad. Aquí está, la verdad del misterio, ¿verdad?, que había estado oculto. Dice, y la vida, ¿ve?, porque Él es el que sostiene la vida y es Él el que la da, ¿ya? Y la puede dar de 1000 maneras diferentes y dará la vida eterna, ¿ve? Eso es la promesa que Dios hace, de vivir eternamente. Y es una vida que va a ser sustentada por Dios, no es una vida en sí mismo, como ya lo hemos visto. Y dice aquí, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir a la presencia de Dios Padre aquí si no es a través de nuestro Señor Jesús, a través de la ley de la fe. Pero aquí, cuando dice, yo soy el camino, aquí yo soy las respuestas, ¿ya?, a las preguntas fundamentales.
yo soy el que, el que hizo todo. ¿Ya? Aquí nadie se puede cuestionar una respuesta diferente que no sea la verdad. ¿Eh? Como él decía aquí, mira, los que no entran por la puerta de las ovejas, aquí el que no entra por la puerta, entonces el otro es salteador, ladrón y todo, ¿ves? Todo lo que es el mundo. Aquí con la ley de la distorsión y con la formación del mundo, ya sabemos cómo el ser humano se corrompe. ¿Ya? Y dice, por eso yo soy el camino, aquí es fundamental entender eso, porque es la esperanza de vida de todo ser humano, es la esperanza de la familia, aquí de ver a los hijos educados en el camino de Dios, ¿ya? Y que van a la presencia de Dios, sabiendo que uno no crió un hijo o una hija, ¿verdad?, para perdición. ¿Ya? Qué desilusión cuando veamos esa realidad, que los hijos finalmente se fueron al mundo. Y dice, y la verdad. Ya sabemos que la verdad es la ley de Dios, porque ahí está suscrita toda la realidad de los seres humanos, de los propósitos, del por qué fuimos creados y puestos aquí en esta tierra. Y dice, y la vida. Aquí es Él el dador de esta energía que sostiene la vida, de esta energía que le da vida, ¿cierto?, a toda su creación. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí a través de Jesucristo solamente, y a través de la ley de la fe, que es la entrada aquí a la presencia de los creadores. Pero también aquí hay que tener en cuenta que cuando dice nadie viene al Padre, esto en muchas religiones piensan que tiene que haber un llamamiento, que tiene que haber un llamamiento, por eso hay muchas personas que piensan que dicen, bueno, yo me gustaría ser religioso, pero sabe, no he sentido el llamado de Dios, aquí no he sido llamado, así que no puedo ir a la iglesia si no siento nada, ¿verdad? Si no veo que eso no tiene ninguna relación conmigo, ¿verdad? Y eso es para gente religiosa. En realidad yo no me veo como un religioso, ¿ya? Ni me veo aquí como una persona leyendo la Biblia y todas esas cosas. No, eso es para otras personas. Y esto porque se entiende mal la Biblia. La palabra de Dios es para todo el mundo. Aquí no hay nadie que esté exento, que uno diga, no, aquí hay un segmento de la humanidad en que Dios la creó aparte, ¿ya? Y ellos harán su vida como quieran. No, eso no. Y hay muchas creencias, ¿ve? Muchas creencias, y las personas esperan que les prenda una luz, algo que les diga que busquen a Dios, que algo que y eso es totalmente falso. Aquí todos pueden venir a Dios, no hay acepción de persona en ello. Por eso aquí cuando habla de nadie viene al Padre sino por mí, es que es a través de la ley de la fe. Y la ley de la fe, aquí toda la ley está a disposición de la humanidad para que cualquiera persona que busque a su Creador lo encuentre. Aquí vamos a ir al siguiente versículo. Aquí en el versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Acuérdense que
dice aquí, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Pero aquí dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Porque por eso Dios nos mostró allá, desde el origen mismo, desde cómo Él comienza la obra, ¿ya? Ahí en los videos de la Pascua, ¿ya? Cuando hablamos de por qué, cuáles fueron las condiciones por las cuales Jesucristo llega a sacrificarse, por qué era necesario la muerte de Jesucristo. Entonces, tuvimos que ir al origen para poder entender toda la creación, ¿ya? Y mirar desde allá, ahí, en forma sistemática, ¿cierto?, cómo se dieron los primeros pasos para poder llegar entonces al sacrificio de Jesús, ¿ya? Y a la entrega de la ley, para poder entender también por qué no fue entregado antes el mensaje, sino que ya habían pasado 4000 años desde la creación del hombre, y ahí entonces Jesucristo viene y entrega su mensaje. Todo eso tiene un sentido y tiene un propósito. Por eso aquí habla de conocer, ¿ya? Y dice, ahora le conocéis y le habéis visto. Ya aquí a través de su mensaje, a través de toda su ley. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Aquí Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy? Aquí nuevamente el nombre de Dios, aquí yo soy en el Padre. Aquí yo soy las respuestas fundamentales. Siempre está mencionando su nombre ahí, diciendo yo soy. La respuesta a todas las preguntas fundamentales. Dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vamos despacio aquí en este versículo 10, ¿ya? Porque dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Y qué significa eso? No hablarla por su propia cuenta. Aquí, porque aquí como hay dos sistemas del mundo, ¿cierto? O sea, perdón, dos sistemas, uno que es del mundo y otro que es de Dios. Entonces, aquí lo que equivale, ¿cierto?, esto al árbol de la vida, ¿cierto? Y esto al árbol el árbol del bien y del mal, ¿ya? El árbol ahí del bien y del mal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí como dice, ¿qué significa hablar por mi propia cuenta? Significa, ¿cierto?, hablar con los instintos, primero que todo. Y significa hablar con la distorsión, hablar con la formación del mundo. Porque ahí en esa enseñanza no hay valores, en esa enseñanza no hay disciplina, en esa enseñanza tampoco hay el sentido de la vida, ¿ya? Tampoco las personas vienen. He escuchado reiterativamente en todas partes que aquí el ser humano viene a la tierra y viene a ser feliz. Y es una mentira gigantesca aquí, ¿ya? Que le hacen expectativa a los niños, a los jóvenes, ya que poco menos que uno tiene que procurar ser feliz en este mundo, ¿ya? Y uno tiene que buscar la felicidad, y la felicidad aquí la puedes encontrar aquí, allá, en todo. Y eso es una vulgar mentira, ¿ya? Aquí el ser humano no vino a la tierra a ser feliz, ¿ya? ¿Sabe? La distorsión lo bajará a tierra a uno tarde o temprano, ¿ya? Y terminará amargado en la vida, ¿eh? Y aquí la distorsión es el cable a tierra,
¿ya? Para que la persona aterrice, porque la realidad no es así. Por eso las personas que buscan la felicidad niegan la realidad que sea tan cruel y tal como se presenta, los males de todo el mundo. ¿Eh? Pero, pero cuando hablamos, no por nuestra propia cuenta, sino que hablamos según hemos sido educados en el camino de Dios. Y aquí dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí el mensaje de nuestro Creador es el que finalmente se hacen las obras. Se hacen las obras aquí porque se convierten en conducta, porque se producen los frutos. Aquí vamos a la siguiente escritura. Aquí en Juan 14, aquí desde el versículo 15 al 24. 14 del 15 al 24. 14 del 15 al 24. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí toda la ley. Toda la ley. Acuérdense que la palabra mandamiento significan mandatos. ¿Ya? Aquí Dios manda. Ya viene de mandar. ¿Ya? Y mandar significa aquí, yo les ordeno, ¿verdad?, para que entonces se haga la obra, ya el propósito por el cual estamos aquí. Pero dice, si me amáis. ¿Y de qué manera amaremos a nuestro Dios? ¿Acaso lo amaremos con el existencialismo, ¿verdad?, con esa percepción existencial en que nos hincaremos de rodillas ante Él solamente a pedirle cosas, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?, en que todos los días tenemos una lista de peticiones, ¿verdad?, de favores que necesitamos de nuestro Dios, o con la literalidad, ¿cierto?, tratando aquí de explicarnos la vida en comunión con este mundo. ¿Ya? No, aquí es con el amor de Dios, con el amor que surge como un efecto de haber guardado la ley, ¿ya?, y de haberla practicado en nuestras vidas. Entonces surge este amor, ¿ya?, y el amor con la entrega con la cual se hacen todas las cosas. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí se necesita esta ayuda, aquí este auxiliar, ya, para que nos ayude en el camino. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ver cuál es. ¿Ya? Dice aquí el espíritu de verdad. ¿Ve? Aquí está el consolador. Dice aquí, ve, el espíritu de verdad, ¿ya?, que Dios le entrega a la persona, ¿ya? Pero aquí y ese consolador es lo que le da entendimiento entonces a la razón, y es en donde la razón se empodera, en donde la razón crece, en donde la razón aquí se convierte entonces en alguien que va creciendo continuamente, ¿ve?, en análisis, en desarrollo, en entendimiento, ¿verdad?, en muchas cosas aquí, y también en los frutos, ¿ya?, que son necesarios. Dice, el Espíritu de verdad, el cual al mundo no puede recibir. No se le puede entregar al mundo esto. ¿Ya? El árbol de la vida no se le puede entregar al mundo, no se puede entregar a cualquiera persona si está en esta condición. Imagínense aquí
la distorsión que se transformaría la palabra de Dios perdería todo efecto sobre la persona. Y dice, no, el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. La persona no puede percibir, no puede saber si la persona por sí sola, ¿verdad? Aquí la persona tiene que salir de esta condición, venir a la ley de la fe, presentarse ante sus creadores y luego empezar todo este proceso de la conversión. Dice, porque no le ve ni le conoce, dice, pero vosotros le conocéis, hablando de la gente que sí está obedeciendo su camino. Dice, porque mora con vosotros, y dice, porque mora con vosotros, aquí toda la ley, y estará en vosotros. Una vez que la razón ponga aquí todo el espíritu de la ley, lo ponga en el corazón. Y una vez que la persona reciba el entendimiento, como dice ahí, mora con vosotros aquí porque lo tenemos cerca a nuestro Dios, tenemos cerca todo lo que nos falta, solamente la decisión del compromiso con Dios para que esté con nosotros. ¿Ya? Como dice ahí, estará con vosotros. El compromiso del bautismo. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y dice, todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Acuérdense que esa es la promesa de nuestro Creador. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí en esta comunión, ¿verdad? Aquí, pero aquí hay que hacer un alcance. En aquel día vosotros conoceréis, ¿ya? Aquí hay que ver, ¿cierto? Hay que ver bien lo que está diciendo, porque cuando dice, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Ya? Aquí hablando de esa comunión. Pero de la comunión más importante que está hablando es de la familia. ¿Ya? Y aquí están las primicias. ¿Ya? Las primicias, porque es lo que es la parte vertebral, ¿ya? Que sostiene todo el sistema. ¿Ya? Es la motivación que Dios tiene hacia sus hijos. Hacia sus hijos. Entonces, por eso aquí habla de esta comunión. ¿Ya? Por eso también le habla aquí también a los justos. ¿Ya? También, como ya hemos visto, aquí hay muchas escrituras que van dirigidas a los justos, pero cuando habla ahí de la comunión con el Padre, en esa intimidad, aquí habla de las primicias. Y aquí dice, y aquí muchas leyes que son transversales a las dos resurrecciones. Me refiero a una resurrección, pero de las primicias y de los justos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí muy importante ver el desarrollo del amor de Dios. Y tiene que ser a través de su ley. De su ley. Y entonces podremos tener esa comunión verdadera con nuestro Dios. Y le dijo Judas, no el Iscariotes, le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, porque la palabra es la que produce el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Y dónde la guardará? Aquí en el corazón, la persona.
Y dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y aquí Dios, ¿verdad? Mediante el espíritu de la ley, morará en el corazón de la persona. Dios vivirá en nuestros corazones, porque hacemos su obra. Y dice, el que no me ama, pero también tenía que decir algo aquí. El amor de Dios, ¿cierto? Se produce porque el espíritu de la ley está en el corazón. Por lo tanto, todo esto que es Dios mora en el corazón. Así que es Dios quien está morando en el corazón de la persona. Así es como ellos lo ven. Aquí, como dice, haremos morada con Él. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y eso es la parte grave, ¿ve? Porque aquí el mundo rechaza, ¿ya? Rechaza la vida, rechaza a Dios mismo, ¿ya? Y por eso, aquí Jesucristo le dice, miren, si ustedes me rechazan a mí, rechazan al Padre, porque la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y aquí esta parte, aquí donde Jesucristo habla desde esta intimidad. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, lo que yo os he dicho. Y aquí entonces el Consolador, que es el Espíritu Santo, aquí acuérdense, ya sabemos qué es el Espíritu Santo. Aquí acuérdense que tienen que suceder dos cosas para que se le pueda llamar entonces Espíritu Santo. Primero que todo, tiene que despertar la razón, tal como sale aquí, donde dice, despiértate, tú que duermes, aquí la razón. Pero Dios le dice, despiértate, por eso que la persona está muerta, ¿ya? Está muerta aquí, solamente es guiada por sus instintos, ¿ya? Y Dios despierta la razón mediante la cuota de la conciencia, ¿ya? Aquí, mediante cuota de conciencia, despiértate, ¿ya? Tú que duermes, ¿ve? De una razón dormida, una razón que no actúa, una razón que no gobierna, una razón que solamente vive de los impulsos del instinto, una razón que obedece a los impulsos de la información que el instinto le envía, ¿ya? Y le dice, tú que duermes, y levántate, ¿ve? Aquí ponte de pie, aquí levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ve? Levántate de los muertos, ahí en donde estás, en medio del mundo. Y entonces la persona despierta la razón, ¿ve? Y el espíritu de la ley, que es toda la enseñanza, todo el mensaje que trajo nuestro Señor Jesús, y unidos, aquí por eso tenemos estas flechas aquí, ya unidos ambas cosas, entonces forman el Espíritu Santo. Y esto es lo que Dios le agrega al ser humano, que es el espíritu de la ley, ¿ya? Y le da el entendimiento. Y ahí es donde la razón empieza a crecer en entendimiento, en conocimiento y en entendimiento, porque primero tiene que haber conocimiento de las Escrituras. La persona tiene que familiarizarse primero con las Escrituras, ¿ya? Y entonces para poder adquirir el entendimiento. Aquí uno no puede llegar y bautizarse y después empezar a leer la Biblia, ¿verdad? No, primero la persona tiene que ser conocedor primero de la palabra, y tal como nuestro Señor Jesús enseñaba aquí, nadie que quiere
eh, construir una torre, ¿verdad? Aquí no se sienta primero a ver si tiene todo lo necesario para poder construirla, ¿verdad? Nadie empieza a construir y después queda botado a mitad de camino y ahí quedan abandonadas las construcciones, sino que uno tiene que ver el valor de los costos, de todos los sacrificios que tiene que hacer antes, ¿ya? Para después llegar y entregarse con toda confianza a la obra de Dios. Por eso aquí el Consolador dice, en Él os enseñará todas las cosas. Aquí, todas las cosas. Ya hemos visto la cantidad de información que la ley de Dios contiene. Aquí dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y así es como lo hemos venido haciendo. Aquí siempre decimos, bueno, ¿qué dice la ley? La ley dada por nuestro Señor Jesús. La ley dice esto y esto. Y la ley dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y esa es una ley. Y es fundamental esa ley, porque de ello depende la vida de todo ser humano. Y eso es lo que estamos recibiendo entonces de nuestro Dios. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí, cuando dice, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz que se logra después de haber aquí reconciliado todos los conflictos internos que uno tiene, que ya hemos hablado de esto. Y dice, no se turbe vuestro corazón, aquí no se confunda, ¿ya? La persona, aquí hay algo grande que Dios ha puesto delante de nosotros, por lo tanto caminemos con esa seguridad y con esa confianza, ¿ya? Que nos entrega el permanecer en la luz de las Escrituras, ¿ya? De saber cuál es el plan de nuestro Dios y cumplir con el propósito. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Aquí Dios que sube, ¿verdad? Y que entonces viene nuevamente. Dice, si me amarais, dice, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y aquí refiriéndose, ¿cierto?, el aspecto del sacrificio, ya aquí muy humano, que se pusieran tristes. Aquí nadie podía estar alegre porque el Señor iba a morir, ¿verdad? Que no, era muy humano que esa tristeza llenara sus corazones. Dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Aquí tal como Dios le había dicho todo lo que iba a suceder. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo, acuérdense que es esta distorsión, este mal que está alojado ahí en todos los corazones del mundo. Aquí esa es una verdad que aquí toda la humanidad desconoce. Dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Dice, levantaos, vamos de aquí. De que de ahí salen, van aquí al ese huerto, en donde, pero aquí antes de irse de ahí, entonces aquí el capítulo 15, 16 y 17, entonces aquí está esta parte íntima con los, esta parte íntima con los apóstoles y con Dios. Ahí están todos juntos,
¿ya? Y ahí entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar algo muy, pero muy importante que nos atañe a todos. A todos estamos ahora, ¿cierto?, con esta enseñanza de nuestro Dios, estamos todos involucrados entonces en esto que vamos a leer. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí hablando en el versículo 1 del capítulo 15. Aquí, el capítulo 15, 16, 17, todo el capítulo. Aquí, porque aquí todo lleno de leyes, lleno de revelaciones, lleno aquí de todo lo que ellos hablaron en un principio, todo. Aquí es realmente impresionante lo que nuestro Señor Jesús revela a todos nosotros. Aquí dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí yo soy la vid verdadera, soy la vida verdadera. ¿Ya? La vida verdadera. Aquí la vid, ¿cierto?, viene de vida. Y dice, y es verdadera, y mi Padre es el labrador. Aquí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Por eso es importante los frutos, ¿ya?, aquí, de la razón. Los frutos de la razón. ¿Ya? Por eso dice los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Nunca dice en la creencia del mundo, ¿verdad?, que son frutos del Espíritu Santo. Porque las iglesias, al creer que el Espíritu Santo es una entidad, entonces piensan que si la persona recibe ese espíritu adicional, ¿ya?, entonces la persona no tiene que hacer nada. Aquí el Espíritu Santo es el que va a producir los frutos en uno. Entonces uno se cruza de brazos ahí y se pone a esperar cómo van a salir cosas buenas de adentro de mí. ¿Ya? No, va a morir esperando la persona. Pero aquí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Aquí, si la persona no produce los frutos, ¿ya?, aquí, de toda la ley, ¿ya?, y ya vemos lo que son los valores. Ya vemos lo que son los valores, el valor que tienen las obras también, ¿ya?, el crecimiento de la razón, que empezó aquí con una cuota de conciencia muy pequeña, pero que empezó ahí a crecer, por eso se compara con la semilla de la mostaza, algo muy pequeño ahí, pero creció como un árbol gigantesco. Por eso es tan importante aquí entender esto, que el fruto, la persona tiene que producir fruto, es cuando ya el camino de vida se convierte en un modo de vida de uno. Aquí el camino de Dios se convierte en un modo de vida. Y en eso radica la importancia de todo esto. Y dice, el que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Ves? Si el mundo no produce frutos aquí a través del camino de Dios, entonces lo quitará. Finalmente será todo destruido. Y dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Aquí lleva fruto, sí, mire, la limpieza del corazón. Dice, para que lleve más fruto. Aquí la santidad. Se producirá esa anhelada santidad. Y aquí vamos a quedarnos en estos 2 versículos apenas de este capítulo 15, pero aquí comienza un relato realmente muy profundo, muy reflexivo, ya aquí de mucha reflexión, de mucho contenido, que es necesario conocerlo y repasarlo, entenderlo palabra por palabra. Así que nos vemos en el próximo video.